Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es con alegría, con gratitud, con una palabra de agradecimiento a Dios por la oportunidad de poder escuchar los consejos que vienen por la palabra de Dios, de meditar en el espíritu de profecía, que los saludamos, queridos amigos. Ustedes cada día nos acompañan y eso es motivo de mucha gratitud. Esto es Creed en sus profetas. Nos acompaña para la tarea que siempre abordamos de conseguir el consejo oportuno para cada situación, para cada capítulo de la Biblia, el pastor Bruno Razo. Así es, Pastor Eber, estamos juntos una vez más, como tú mencionas, muy agradecidos a Dios y a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan, ahora para reflexionar sobre algunas lecciones comentadas por Elena de White en relación al capítulo 29 del primer libro de Samuel. Así es, pastor. Nosotros hemos estado viendo en los días anteriores que David, en su afán de escapar de Saúl, fue y se acomodó entre los propios enemigos del pueblo de Dios, los filisteos. Ahí cerca al territorio israelita estaba la ciudad de Gat y su rey, un rey filisteo que, contrariamente a lo que uno pensara que podría ser un rey salvaje, sin tomar en cuenta la dignidad de las personas, sin embargo, llegó a apreciar a David. Pero, como era enemigo de Israel, llegó el momento en que tenía que ir en la batalla en contra del pueblo que era de David. Entonces, David se encuentra en una encrucijada. Por causa de su simulación, de su engaño, por causa de su falta de confianza en el Señor, David había ido a meterse en la boca del lobo, como decimos, vulgarmente. Entonces, los príncipes de los filisteos vieron que Aquis tenía mucha confianza y se acercaron y le dijeron, mira, no estamos muy seguros de a qué lado sirve David. Entonces le dicen al rey, por favor, no lo lleves a pelear con nosotros contra Israel. Una bendición. Los filisteos desconfiaban de David. Desconfiaban de David. Tal vez no el rey, pero los príncipes sí. Sin embargo, esto fue como una protección para David. En realidad, ¿qué nos dice Elena White sobre quién estaba detrás de todo esto? Muy buena introducción. Mira, en Patriarcas y Profetas, página 679, dice lo siguiente. Se le hizo entender a David que había errado el camino. Hubiera sido mucho mejor para él hallar refugio
en las poderosas fortalezas de la montaña de Dios que entre los enemigos declarados de Jehová y de su pueblo. O sea, David pensó que podía estar más protegido, como tenía esa persecución interna, Claro. él pensó que podía estar más protegido entre los enemigos, pero podía haber estado más protegido incluso en la soledad de las montañas con Dios Claro. que por los enemigos. Pero el Señor, en su gran misericordia, no castigó este error de su siervo, ni le dejó solo en su angustia y perplejidad. Pues aunque David, al perder su confianza en el poder divino, había vacilado y se había desviado del sendero de la integridad estricta, seguía teniendo en su corazón el propósito de ser fiel a Dios. O sea que aunque él desconfió por un momento en una circunstancia, él seguía en su corazón teniendo el deseo de ser fiel a Dios, era íntegro con Dios. Mientras que Satanás y su hueste estaban activos y ayudaban a los adversarios de Dios y de Israel a hacer planes contra un rey que había abandonado a Dios. Los ángeles del Señor trabajaban para librar a David del peligro en que habían caído. Los mensajeros celestiales movieron a los príncipes filisteos a que protestaran contra la presencia de David y de su fuerza junto al ejército en el conflicto que se avecinaba. Entonces, de alguna manera, Dios lo protegió para que David no terminara peleando con sus propios hermanos, ¿no? Qué triste hubiera sido que no hubiera ocurrido esto, y cómo Dios es tan bueno, tan bondadoso, anticipándose. Pienso que si hubiera ocurrido que por lo menos David participara en una sola batalla contra Israel, nunca hubiera llegado a ser el rey que conquistó la confianza y el cariño de su pueblo un poco más adelante. Exactamente. Y por otro lado, Ever, Dios no es como que está buscando a ver cuándo te equivocas para liquidar. O sea, Dios no busca eso. Por eso Él es comprensivo, es amante, es paciente. Lo que Él busca es restaurar. Él busca que sigamos su enseñanza, su voluntad, que evitemos andar en caminos errados, pero no es que Él está queriendo... y no es un solo error el que determina el destino, el rumbo de nuestra vida. Es la persistencia, es la tendencia hacia el error, hacia la separación. Y David no tenía una tendencia de infidelidad para con Dios. Esto es muy importante porque finalmente, por el relato bíblico, nos damos cuenta que David se vio libre de luchar contra su propio pueblo. ¿Cómo nos amplifica las citas del Espíritu de Profecía? Dice así: la contestación de Aquis debió causar al corazón de David un estremecimiento de vergüenza y remordimiento al recordarle cuán indignos de un siervo de Jehová eran los engaños hasta los cuales se había rebajado. O sea que él sintió el impacto, se dio cuenta que había errado, que había estado mal. Claro. en esa actitud, en ese gesto, en esa búsqueda de ayuda, que no era ayuda. Sé que has sido bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu Señor que has venido contigo, y marchaos de aquí en cuanto amanezca. Así quedó rota la trampa en que David se había enredado y él se vio libre. Interesante, ¿no? Cómo David pudo en su rapto de humanidad, ¿no? Pensar que lo que mencionamos, que podía tener más ayuda entre los enemigos que una ayuda directa de parte de Dios. Y cómo David pudo suponer eso y pensar que eso sería lo mejor para él. Pero como, insisto, como no fue la tendencia de él darle la espalda a Dios, oponerse a la voluntad de Dios, Dios lo restauró de su error, ¿no? Y él también se sintió mal. Cuando el líder de Dios, el dirigente de Dios, tiene que ser amonestado por un extraño de lo que él ya sabía por anticipado, ¿no? Él enseguida se dio cuenta y recapacitó, reaccionó, y Dios le ayudó a salir de esa trampa. Me llama la atención la actitud de Aquis, el rey de Gat, de los filisteos. En primer lugar, lo llama a David: tú has sido bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Eso le ha debido golpear duro a David, ¿no? O sea, este hombre confía en mí.
Y David tenía el corazón dividido, porque realmente en el fondo no quería luchar contra su propio pueblo. Pero en esas circunstancias, ¿qué hubiera pasado si Aquis hubiera insistido, confiando plenamente en David? No, David tiene que ir conmigo a la batalla. Hubiera sido otra la historia. Totalmente. Pero por eso, como el Señor entendió que lo de David no era un proyecto contra él y contra su pueblo, sino un rasgo de su debilidad, Claro. y que se metía en un problema, el Señor le ayudó para que no fuera más grande el problema y lo sacó a tiempo del problema. Eso significa que Dios nunca nos abandona y está pensando en cada detalle y puede usar aún personas no creyentes para librar a un hijo suyo. Totalmente. Puede ser incluso a personas que no tengan ni intención de ayudarnos en ser una ayuda. Y circunstancias que no tienen nada que ver con nosotros, pero que terminan siendo una ayuda. Dios es soberano de lo que hace, de lo que permite hacer o de lo que aprovecha en función de lo que hicieron para transformarlo en otra cosa. Por eso yo siempre gusto decir, ¿no?, que lo he repetido varias veces en nuestros programas, Dios es el único que escribe derecho aún sobre líneas torcidas. Qué bueno. Amigos, recordemos este interesante dicho que nos está presentando el pastor Bruno. Dios escribe derecho, el único que escribe derecho aún sobre renglones torcidos. Mientras meditamos en esto, vamos a recibir un consejo importante y enseguida volvemos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más a que visites la página www.aces.com.ar o también puedes hacerlo visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca o próximo del lugar donde tú te encuentres. También, si te gustan las aplicaciones y la tecnología, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Es muy grato saber que podemos contar con la ayuda de Dios en todos los momentos de nuestra vida. Por eso queremos hacerle una invitación más. Quería invitarlos una vez más a confiar totalmente en el Señor. Y si por esas circunstancias de la vida tenemos un instante de desconfianza, como le pasó a David, que podamos reaccionar a tiempo sintiendo el llamado de Dios. Porque Dios siempre actúa en la vida de sus hijos, aun cuando estos comienzan a hundirse. Y si no, preguntémosle a Pedro, que aún hundiéndose encontró la mano extendida del Señor. Ahora vamos a orar. Señor, ayúdanos a confiar permanentemente. Y si tenemos esos momentos de debilidad que el enemigo susurra, impacta en nuestra vida y nos lleva a desconfiar, que podamos reaccionar a tiempo ante tu mano extendida para salir adelante, confiar aún más, caminar de tu mano y hacer tu voluntad. Bendice a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos, lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Nuestro compromiso, encontrarnos el día de mañana con un nuevo capítulo y una nueva reflexión. Hasta entonces.